Regresamos a la entrevista y estoy charlando con Nayar Mallorquín, fundador del López Obradorismo en Nayarit, promotor del López Obradorismo en Nayarit. ¿Qué pasó en 2012, Nayar, contra Peña Nieto? El segundo intento. Bueno, te platico nada más para cerrar un poquito lo que nos sucedió en el gobierno legítimo. Sí. Calderón anuncia que saca el ejército a las calles para combatir la delincuencia organizada, pero coincidió, curiosamente, con el movimiento de Andrés Manuel en el gobierno legítimo, y mucha gente creía que Andrés Manuel iba a desestabilizar el país. Por eso nosotros consideramos que el ejército en las calles correspondió precisamente para controlar el movimiento de Andrés Manuel. ¿Qué nos pasó una vez, Tello, a Mario Di Constanzo y a mí yendo hacia Jala? Nos paró el ejército sin decirnos nada, nos mantuvieron incomunicados por varias horas, no nos preguntaron nada, ¿no? Ahí nada más, varias horas. ¿Por subversivos o qué? Pues estábamos reorganizando el movimiento del gobierno legítimo. Entonces fueron momentos muy tensos, muy difíciles, muy complicados, porque pues no sabías qué iba a pasar, ¿no? Desapariciones al por mayor, y si te remontabas a los años 70, ¿no? Al 68, bueno, pues con un estado autoritario. El gobierno ya sabía el caminito, no, hombre, para pues, reprimir este tipo de cosas, y ¿no? eso muy pocas veces lo platico, que tampoco, no es así como que muy grato recordarlo, pero pasamos las de Caín, muy, muy difícil. ¿Qué sucede rumbo al 2012? Pues resulta que cuando Andrés Manuel tomamos la decisión de volverlo a apoyar al 2012, el PRD ya estaba medio tambaleándose en el apoyo. ¿Te acuerdas aquel grupo de los mentados chuchos? Pues Andrés Manuel nos cita y nos dice: ocupamos que el PT y Convergencia no pierdan el registro, porque si lo pierde, no vamos a tener un instrumento político para poder ir al proyecto rumbo al 2012. Y muchos de nosotros empezamos a ser candidatos sin estar afiliado a estos dos partidos, porque entendíamos las circunstancias y el momento político que estábamos pasando en ese momento. Recordarás que hasta en el 2011 se suma el PRD, cuando Marcelo Ebrard, que era el candidato de los chuchos, decide, ¿no?, irse a una encuesta, y reconoce además que en la encuesta los números no le son favorables. Es así como el PRD entra a esta alianza nuevamente con el PT y Convergencia. Pero las cosas ya no estaban bien. Pero para nada. Acuérdate que a la mitad del sexenio de Calderón hubo una reforma energética en donde nosotros nos fuimos al Senado, nos fuimos a la Cámara de Diputados, aquí en el Congreso local bloqueamos el Congreso, ¿no? Y nos reprimió Beitia y, bueno, la policía Nayarit en aquel entonces. No, eso fue con Peña. Bueno, es que han sido varias. Sí. ¿No? Pero nosotros, hubo un grupo muy sonado que se les llamaban las Adelitas, que ellas eran las que formaban el contingente para poder bloquear el Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado, para no permitir esas reformas. Entonces fue ahí también donde hubo una ruptura prácticamente con el PRD, porque en aquel entonces quien era presidente del PRD era el guanajuatense Navarrete, Carlos Navarrete. Sí, Carlos Navarrete. Y yo recuerdo que Navarrete decía: ya lo logramos, Andrés Manuel, no vamos a esa reforma energética que la derecha sí quiere. Y Andrés Manuel le dijo: no podemos ir a esa reforma, ni siquiera a esa, porque estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, nuestro país. Y ahí es donde
rompe el PRD con Andrés Manuel. Entonces vamos a la contienda en el 2012, Andrés Manuel gana votos, en el 2006 Andrés Manuel saca 14 millones, si mal no recuerdo, en el 2012 saca 15 millones, sube, y nosotros también decimos que Andrés Manuel le gana a Peña Nieto. Pero ahí la diferencia fue más grande, ¿no? Pues el fraude fue más grande. Y Peña venía con todo un aparato, pero enorme, de publicidad, de... Pues tenía 5 años promoviéndose. Decían que era el candidato de Televisa, ¿no? Pues 5 años, ¿no? Promocionándose, y luego al año de que llega le regresa 5,000 millones a Televisa en impuestos, ¿no? Sí. Entonces, pues fue muy obvio, y empezamos a ver compromisos también que se estaban cumpliendo, Odebrecht, IGA, pero nosotros asumimos que Andrés Manuel gana esa elección también en el 2012. Acuérdate aquel movimiento 132 con los chavos de la Ibero, sí, que se tiene que resguardar Peña en los baños de la Ibero. Ahí fue el cruce en donde Peña venía de bajada y Andrés Manuel venía creciendo. Por eso asumimos que el movimiento 132 fue el detonante para hacer que Andrés Manuel ganara la elección, y así fue. Pero te digo, la diferencia fue más grande. En Nayarit también ganó Peña Nieto. En 2 distritos. Sí. En el distrito 1 ganó Andrés Manuel. Pero en la elección global ganó Peña Nieto también, aquí en Nayarit, ¿no? Pues fue más grande el fraude. Empezaron a repartir mediante esas tarjetas de Monex, sí, cantidad de dinero, ¿no? Entonces el fraude fue monumental. Fue una estructura muy bien montada durante muchos años. A ver si coincides conmigo, Nayar.